Ashner. Bueno, gracias por tus amables palabras. Y de todo lo que has dicho, lo más cierto es que me siento muy contento de estar aquí entre amigos. En estos 40 minutos que tenemos voy a tratar de darles un vistazo de cómo estamos en este momento enfocando el manejo de la diabetes con base en la evidencia actual. Me voy a limitar a la parte farmacológica, a pesar de que sabemos perfectamente que todo el manejo de la diabetes es un manejo integral donde todo cuenta, y en particular los cambios de estilo de vida. Pero en aras del tiempo y dado que este es el tema que debemos tratar ahora, me voy a concentrar sobre todo en los medicamentos. Pero antes de eso quisiera... podemos poner... ¿Pudieran apagar las luces, por favor? Ok, ya. Gracias. Antes de eso quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la historia de la diabetes es casi como si fueran dos escenarios bien distintos. Aquí tenemos un paciente en edad media. Se sabe que uno está en la edad media de la vida porque se le ve la edad en la mitad, en la barriga. Este señor se siente muy bien, Mr. OK, pero en algún momento le hacen el diagnóstico de una hipertensión arterial. Esto es bastante típico, y en el momento en que le piden los exámenes de chequeo para completar el estudio de la hipertensión, oh sorpresa, se descubre que también tiene diabetes. Usualmente ese descubrimiento suele ser tardío. Se le comienza un tratamiento que el paciente suele no seguir correctamente, o sea que hay una mala adherencia, y de hecho el médico, aunque empieza con buenas intenciones, tiende a la inercia, o sea, tiende a no escalar el tratamiento, no dirigirlo estrictamente a metas. La consecuencia de todo esto es que aparecen las complicaciones crónicas que todos conocemos. De hecho, en la persona con diabetes es más frecuente la enfermedad coronaria, 2 a 3 veces más frecuencia de infarto. El 44% de las personas en diálisis son personas con diabetes, y el 60% de las amputaciones no traumáticas se deben a diabetes. Y se ha calculado que una persona con diabetes mal controlada generalmente tiende a vivir unos 10 años menos de lo que debería vivir. Todos morimos prematuramente, pero de todas maneras en el caso de la diabetes siempre suele ser prematura. Por el contrario, el otro escenario es de aquel paciente que logra llevar una vida satisfactoria, llegar a viejo en buenas condiciones. Es otro escenario, es como si fuera otra enfermedad, pero para lograr esto se requiere un diagnóstico temprano, preferiblemente por tamización, un cambio de estilo de vida inicial lo más efectivo posible y persistente, y un tratamiento dirigido a metas con base en guías de práctica clínica. También es necesario que el paciente forme parte de su manejo, que haya un autocontrol permanente, y obviamente no está exento de complicaciones, pero si estas se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, en la mayoría de los casos no pasan a llegar a afectar la calidad de vida. ¿Qué evidencia tenemos de que un buen manejo puede lograr esto? Bueno, ya se mencionó el UKPDS, como al cabo de un seguimiento de más de 20 años se demostró que con cualquier tratamiento que se use, cualquier antidiabético, se puede lograr una reducción en eventos cardiovasculares. Al principio se había demostrado los primeros 10 años que se podía lograr una reducción de microvasculares, pero al cabo de 20 años, 10 años más, ya se vio un efecto sobre eventos como infarto del miocardio, más notorio cuando se usó metformina. Por eso la metformina ya hoy en día es la reina, es la que con la que se inician todos los tratamientos, tanto por su tiempo de uso, por su bajo costo, pero también por sus
varios efectos, especialmente este efecto benéfico sobre la enfermedad cardiovascular. Y lo mismo se vio con referencia a la mortalidad. Hubo al cabo de 20 o más años una reducción de la mortalidad con sulfonidurias, con insulina, y aún más notoria porque se observó todavía más temprano con metformina. Como ya se dijo, esto se atribuyó a un efecto de legado, es decir, que si uno empieza siendo bien tratado, a pesar de que después afloje el tratamiento, tiende a quedar como una memoria buena que lo protege, pero hoy en día lamentablemente lo vemos es al revés. Lo que parece ocurrir es que hay una mala memoria metabólica que se va gestando en los primeros años de la enfermedad, cambios que ocurren a nivel celular e inclusive a nivel nuclear, que dan lugar a una serie de alteraciones que sabemos son la causa de las complicaciones, y no solo eso, sino que también afecta el núcleo mismo, afecta el DNA, lo daña, hay reparación, hay cambios a nivel de DNA y RNA, hay cambios en la cromatina, y estos cambios terminan siendo permanentes, que es lo que llamamos la epigenética. Estos cambios aterogénicos son los que hacen que la persona que empieza con un mal manejo, después, por más que trate de mejorar su manejo, queda con un hándicap, queda con un déficit, y de ahí que siempre, y lo vemos en las curvas como las que estamos viendo acá, siempre va a haber una mayor tendencia a complicaciones, mayor tendencia en este caso a mortalidad en el grupo que empezó mal tratado. Esto, la memoria metabólica, lo que nos da es un mensaje de urgencia. Hay que empezar bien, o sea, hay que empezar temprano y empezar un buen tratamiento para que no se genere esta mala memoria metabólica. Ahora, cuando se hizo el UKPDS, se tenían muy pocas opciones. Se tenían las sulfonidurias de primera y segunda generación, se tenía obviamente la metformina, y al final se dispuso de alfa-glucosidasas, y hay un subestudio del UKPDS en que se utilizaron inhibidores de alfa-glucosidasa. Con relación a insulinas, había las insulinas en esa época de origen bovino principalmente, y la que se usó en el UKPDS fue la ultralenta. En este momento nosotros tenemos muchas más opciones, todas las nuevas clases de medicamentos que no voy a detenerme a detallar. Con relación a las insulinas tenemos los análogos. La gran ventaja de estos nuevos medicamentos es que son medicamentos que tienden, en el caso de los antidiabéticos no insulínicos, tienden a no producir hipoglucemia. No hay con ellos ganancia de peso, o inclusive con algunos de ellos se puede perder peso, y tienen cada vez menos efectos adversos. Y en el caso de las insulinas, pues ahora son más fisiológicas y producen menos hipoglucemia. O sea que nosotros en este momento estaríamos en capacidad de hacer una UKPDS aún mejor que el UKPDS. O sea, tenemos más herramientas, tenemos más claridad sobre las metas. Luego, si volviéramos a hacer un UKPDS, sería mucho mejor que el otro y deberíamos ver un resultado aún más contundente. Sin embargo, lo clave en el logro de estas mejores metas y del buen manejo del paciente, la clave es el médico de atención primaria. En mi país, y yo creo que aquí ocurre lo mismo, el 80% de los pacientes tipo 2 están siendo manejados por los médicos de atención primaria y deberían ser manejados por los médicos de atención primaria. Lo que pasa es que el médico de atención primaria no solo maneja diabetes. Para nosotros es más cómodo los especialistas porque vemos menos patología, sabemos más de mucho menos. Los médicos de atención primaria tienen que ver un montón de patologías diversas en un tiempo muy limitado, la mayoría de las veces de 10, 15, máximo 20 minutos, y para eso disponen en algunos casos, no en todos, de guías
que en muchos casos son bien complejas, difíciles de seguir, contradictorias unas con otras para la misma entidad. Y por eso, a pesar de que tenemos mejores herramientas y sabemos que hay que tratar oportunamente y empezar temprano, todavía distamos mucho de encontrar la fórmula adecuada, que sería una buena guía de práctica clínica que le permita al médico de atención primaria hacer un manejo fácil, generalizable, aplicable a la mayoría de los pacientes y que pueda, digámoslo así, evacuar relativamente rápido para poder atender todos los pacientes que tiene. Estas serían las características de una buena guía de práctica clínica. Debería ser viable, sencilla, generalizable, basada obviamente en evidencia y con recomendaciones en lo posible costo efectivas. Esta fue la tarea que nos puso el gobierno colombiano. Como ustedes saben, nosotros allá tenemos una ley que obliga a proveerle salud a todos los ciudadanos, o sea que la cobertura es del 98% en este momento. Es decir, que el 98% de la población recibe los medicamentos gratis, las consultas gratis, la hospitalización gratis. Gratis no, porque los trabajadores dan una cuota para eso durante todo el tiempo de trabajo, pero el servicio se presta gratuito. Estas guías fueron financiadas por Conciencias, que es la entidad, fue una convocatoria. La ganamos 3 universidades que tenemos un consorcio, CINETS, y las hicimos con enorme rigurosidad. Voy a mencionar algunos aspectos de cómo fue el proceso, y siempre pensando, el grupo de consenso tuvo siempre en mente al médico de atención primaria, y las guías están fundamentalmente dirigidas a este médico de atención primaria. Están colgadas en la página web donde se pueden consultar, y ahí también está la metodología. ¿Cómo se hizo? Básicamente teníamos la tarea de formular las preguntas críticas en el manejo de la diabetes. ¿Cuáles son los nodos, los puntos donde hay más controversia, más discusión en el manejo de la diabetes tipo 2? Aquellos aspectos que no eran tan controvertidos no los pasamos a través del filtro que se utilizó para resolver estas preguntas, sino que se tomaron de guías ya bien establecidas. Fueron 5 temas. El primer tema fue sobre diagnóstico. Como ven ustedes ahí, las preguntas que tratamos de resolver es si se debe o no hacer tamización y si se debe o no usar hemoglobina para el diagnóstico. En relación al manejo inicial, la pregunta fue si podemos comenzar con cambio de estilo de vida antes de empezar fármacos, y si en algunos casos debemos comenzar de una vez con combinación. Y luego, pues las preguntas de rigor: si la monoterapia falla, ¿qué se agrega? Y si la terapia doble falla, ¿qué se agrega como terapia triple? También algunas preguntas sobre metas: si hay que cambiar las metas en viejos, si hay que cambiarlas en los enfermos coronarios, y por último, si se debe tamizar enfermedad coronaria y qué hacer con la microalbuminuria. En este tiempo que queda me voy a concentrar en estas 2 preguntas: si debemos comenzar con terapia combinada, en qué casos, y cuando hay que agregar algo, cuál es la mejor opción para agregar. Como dije antes, a pesar de que las preguntas no abarcan todo el manejo de la diabetes, aquellos aspectos que ya están bien definidos en otras guías, los extrapolamos, los retomamos de esas guías y los consideramos como premisas. Para eso tuvimos que hacer un análisis de las guías existentes, y para eso hay un método, el método AGRI. Lo aplicamos con estos parámetros que ven ustedes ahí y clasificamos las guías que en ese momento había en todo el mundo. Y como ven ustedes, las que tuvieron mejor puntaje desde el punto de vista de medicina basada en evidencia fueron la del Reino Unido, NICE, la canadiense y, oh sorpresa, la de ALAD. La de ALAD, a pesar de que ya está un poco desactualizada por la forma como se llevó a cabo, la metodología que se utilizó, está dentro de las que tienen mejor puntaje en términos de medicina basada en evidencia.
Ya para responder a aquellas preguntas que queríamos estudiar directamente, utilizamos el método GRADE. Es un método que ya está bien reconocido, es muy riguroso para calificar la evidencia y establecer la fuerza de las recomendaciones. Es un método transparente, bastante dispendioso, pero garantiza que las recomendaciones sean realmente basadas en la mejor evidencia disponible. Para darles un ejemplo de cómo se utiliza este método, con relación a la evidencia, permite calificarla en evidencia de nivel alto, cuando lo que el trabajo muestra, el estudio clínico muestra, es de gran confianza, se puede confiar en los resultados, se puede considerar que se ajustan a la realidad, y también calificarla como moderada cuando pareciera ajustarse a la realidad, pero puede haber algunos sesgos, algunos aspectos que hagan que no necesariamente sea el resultado muy preciso. Y con base en la evidencia, el grupo hizo recomendaciones clínicas, algunas recomendaciones fuertes, cuando deben ser aplicadas a la mayoría de los pacientes porque la evidencia es buena y el grupo considera que es una recomendación viable, es una recomendación práctica, es una recomendación útil. Aquí tienen voz y voto los pacientes también, o sea que estas recomendaciones están endosadas por los propios pacientes. Pero también hay recomendaciones débiles, que son aquellas en que no hay tanta fuerza de la evidencia y el médico está en cierta libertad de decidir, bueno, a cada paciente cuál es la mejor opción. Entonces, para iniciar el manejo, y lo que les voy a mostrar ahora son los algoritmos a los que llegamos, el texto es bastante amplio, pero lo que les voy a mostrar son los algoritmos que desarrollamos a partir de la evidencia que reflejan las recomendaciones. Los algoritmos, el de manejo inicial, lo que recomienda es que se evalúe al paciente a ver si está estable o inestable, es decir, si está deshidratado o no, si tiene tendencia a la cetosis o no, si ha perdido peso agudamente o no. En caso de estar inestable se le administra insulina. En caso de estar estable, ese paciente es candidato a inicio de un programa de cambio de estilo de vida y simultáneamente, no después de un tiempo, sino al mismo tiempo, comenzar el manejo farmacológico. ¿Por qué? Porque los cambios de estilo de vida toman tiempo para alcanzar metas como un peso normal, etcétera, y mientras tanto hay que mantener el control glucémico en lo mejor posible, es decir, ajustado a las metas. Y de acuerdo a la hemoglobina glicosilada, recomendamos que si está por debajo de 8, se puede comenzar con monoterapia, y la recomendación es metformina en dosis graduales, y si está en 8 o más de 8, comenzar con terapia combinada de entrada. Y esa terapia combinada se recomienda que sea metformina con un inhibidor de DPP4, lo que llamamos gliptina, o con un inhibidor de SGLT2, que también llamamos gliflozina. La recomendación en ese momento era, y yo creo que sigue siendo, más fuerte para el inhibidor de DPP4 que para la gliflozina, y ahora les voy a explicar por qué. Y solamente si la hemoglobina está en 9 o más de 9, se puede iniciar una combinación con sulfonilurea para minimizar el riesgo de una hipoglucemia inicial. Y de todas maneras, y esto fue basado en la evidencia que encontramos, no recomendamos la glibenclamida. O sea, la glibenclamida quedó fuera de las guías. La meta, llegar a una hemoglobina de 7 o menos de 7 en 3 a 6 meses y tratar de alcanzar a la larga el índice de masa corporal dentro del rango normal y una actividad física regular. ¿Por qué la terapia combinada cuando la hemoglobina está en 8 o más de 8? Estos son estudios con diferentes
antidiabéticos. Arriba ven uno hecho con gliburide, que es equivalente a glibenclamida. Ese es un estudio ya del 2003. Luego hay una serie de estudios hechos con gliptinas, o sea, inhibidores de EPP4, y por último unos estudios hechos con la nueva clase de los inhibidores de SGLT2. Y aquí está el resumen del porcentaje de pacientes que alcanzan la meta con las diferentes estrategias. Y a la derecha la columna donde muestra el número necesario a tratar para que uno de los pacientes alcance la meta. Y como ven, son números bajos. En todos los casos no son más de 10 el número necesario a tratar, y en algunos es tan bajo como 5. 5 pacientes para lograr alcanzar la meta si se trata con combinación en vez de tratar con monoterapia con metformina. Inclusive con sulfonilúreas. Lo que pasa es que, como ven ustedes arriba, con gliburide, el número necesario a tratar es de 6, pero el número necesario a hacer daño, ahí abajo lo ven, o sea, para causar una hipoglicemia, es de 5 a 10. O sea que por cada paciente que uno lleva a la meta, hay un paciente que hace hipoglucemia. Cosa que no ocurre ni con las gliptinas ni con las gliflocinas. Por eso no se recomienda comenzar con una combinación con sulfonilurea, sobre todo si la hemoglobina está entre 8 y 9. Ahora, ¿por qué 8? Porque como ven ustedes en la última columna, todos estos estudios para demostrar la superioridad de la combinación inicial fueron hechos en grupos de pacientes que tenían hemoglobinas por encima de 8. En realidad era de 7,5, pero resultaron tener promedios alrededor de 8,5, inclusive hasta de 9. Entonces, por eso y por el hecho de que se necesita bajar más de un punto la hemoglobina glicosilada, estamos recomendando ese punto de corte. Y no hay un tope para decir por encima de tanto, póngale insulina. No depende de la hemoglobina glicosilada. De hecho, en algunos de estos estudios que les acabo de mostrar, hubo pacientes que tenían más de 10 de hemoglobina y hasta 12 de hemoglobina, pero estaban clínicamente estables. Esos pacientes se incluyeron en los estudios, pero no en forma doble ciega contra placebo, porque en ese nivel no se puede dar un placebo, pero sí en forma abierta, y se vieron reducciones hasta de más de 3 puntos en la hemoglobina glicosilada. Ustedes recuerdan el estudio que publicó inicialmente el doctor Bloomgarden, donde muestra que entre más alta la hemoglobina glicosilada, más baja con los antidiabéticos. Pues bien, aquí se demuestra, aún con hemoglobinas de más de 12, se puede lograr una reducción con la combinación de metformina y un inhibidor de EPP4 o un inhibidor de SGLT2, siempre y cuando el paciente está clínicamente estable. Entonces, para ilustrar esto, estos son los resultados del UCA-PDS a los primeros 2 años. Ahí ven ustedes las curvas con clorpropamida y glibenclamida, que era lo que había en esa época, y con metformina, comparado con dieta solamente. Aquí voy a extrapolar los resultados del estudio ADOPT, donde compararon metformina, gliburide, que es la misma glibenclamida, y la rosiglitazona, que no la tengo acá para simplificar la gráfica. Por cierto que aquí estamos viendo en línea amarilla que la sulfonilurea actúa más rápido que la metformina en el estudio ADOPT. Pero también, si ustedes siguen la línea amarilla, deja de actuar más rápido que la metformina. O sea que el gliburide empieza antes, pero también deja de actuar antes. Y esto se ve generalmente en la mayoría de estudios. Sí empieza un poco más temprano, o sea, es más rápida en su acción, pero la ventaja no se conserva porque a la larga termina más bien dejando de actuar más temprano. Pero lo que les quiero mostrar es qué pasa si yo superpongo lo que ocurre cuando doy una combinación. Esto que están viendo ustedes ahí es la superposición de un estudio que se hizo a 2 años combinando sitagliptina con metformina.
Y con la dosis máxima de metformina de 2 gramos y 100 de sitagliptina, la línea roja muestra que el resultado final es igual. O sea, se logra un resultado final igual, pero partiendo, fíjense ustedes en la flecha, de una hemoglobina mucho más alta. O sea que esto refuerza la recomendación de que si la hemoglobina está por encima de 8, es mejor comenzar combinando, porque va uno a lograr el mismo efecto de que la monoterapia, pero partiendo de una hemoglobina más alta. Y de todas maneras, por lo menos los primeros 2 años, el efecto se mantiene. Ahí ven ustedes que en promedio la hemoglobina se mantiene por debajo de 7. En este momento, varias guías recomiendan esta estrategia de comenzar combinación con hemoglobinas de 8 en el caso de ALAD y en el caso de la guía colombiana, en el caso de los endocrinólogos americanos, inclusive cuando está por encima de 7,5, y en el caso de la ADA todavía está cuando por encima de 9. Ahora, ¿por qué metformina con DPP-4? En parte porque desde el punto de vista de mecanismo de acción hay sinergia entre los dos clases de drogas. La metformina tradicionalmente la hemos considerado una droga de acción hepática. A nivel hepático actúa sobre la mitocondria, reduce la gluconeogénesis, bloquea el efecto del glucagón, etcétera. Todo esto, repito, a nivel hepático, inclusive mejora la resistencia a la insulina a nivel hepático, no a nivel periférico. Ahora sabemos que la metformina también actúa a nivel intestinal y de hecho parece que ese es su principal mecanismo de acción. A nivel intestinal, entre otras cosas, la metformina estimula la producción de GLP-1. Y curiosamente, la metformina al tomarla, primero pasa por el intestino, obviamente, de ahí va al hígado, del hígado a la circulación y de ahí se elimina en un 100% por riñón, no se metaboliza. Y si miramos la concentración en sangre en los diferentes compartimentos, por cada unidad de concentración en sangre, en hígado está 3 a 4 a 5 veces más alta la concentración y en intestino está hasta 300 veces más alta. Luego, por algo la metformina en un 50% no se absorbe, se queda en intestino y actúa localmente. Y esto es interesante porque han logrado desarrollar una metformina de acción retardada. Quiere decir que en vez de absorberse en el duodeno y la región proximal del yeyuno, se absorbe en el yeyuno distal y en el ilio, porque tiene una cápsula que no la deja diluir en medio ácido en los primeros segmentos del intestino. Y esa metformina, que es la de abajo, de liberación retardada, no se absorbe. Mientras la normal se absorbe en un 50%, esta se absorbe en un 25%. Se acumula en el intestino hasta un 75%. Y sin embargo, a la derecha ven ustedes que su impacto en reducir la glucemia es mayor, a pesar de que se absorbe menos. Aquí vemos entonces en barras el efecto de 1000 miligramos de metformina de liberación retardada contra 1000 miligramos a la derecha de metformina XR, esta contra esta. Su efecto es mayor, es casi tan grande como el efecto de 2 miligramos de metformina de acción normal, pues de acción lenta, pero no de absorción retardada. A pesar de que ven ustedes que la de absorción retardada prácticamente no llega a producir niveles altos en sangre, mientras la otra sí produce niveles altos en sangre. Conclusión, la metformina parece estar ejerciendo un efecto antidiabético muy importante a nivel local, intraluminal. Y eso explicaría el hecho de que actúa a nivel intraluminal y probablemente estimulando las células L y liberando GLP-1, entre otras cosas, explicaría por qué
si yo doy metformina y elevo la producción de GLP-1 y agrego un DPP-4 que inhibe su destrucción, voy a obtener este tipo de resultados. Aquí ven ustedes el resultado, esto es el GLP activo, el resultado de dar metformina o sitagliptina solas y el resultado de dar las dos en relación a las concentraciones de GLP-1, o sea que se potencian. Y por eso es que esa combinación tiene un muy buen efecto antidiabético cuando se da de entrada en terapia combinada. Ahora, si el tratamiento inicial no funciona, el algoritmo de nuestra guía propone que si está en monoterapia, se agregue entonces ahí un DPP-4 o un SGLT2 o una sulfonilurea mientras no sea glibenclamida. Y si por el contrario venía con terapia combinada, entonces viene el tercer antidiabético que puede ser insulina si el paciente está delgado o un agonista del receptor de GLP-1 si está todavía obeso, o se pueden dar las dos simultáneamente o inclusive se pueden hacer otro tipo de combinaciones. Y todo con miras a que la hemoglobina se mantenga en 7 o menos de 7 permanentemente. Ahora, el ministerio nos dijo, aceptamos la guía siempre y cuando demuestren que esa estrategia que están proponiendo es costo efectiva. Entonces se hizo un análisis de costo-efectividad de esta estrategia, de los diferentes medicamentos que mencioné. Se elaboró un modelo, siempre hay que hacer un modelo para calcular la costo-efectividad. El modelo es de adherencia y entre más hipoglicemia cause una droga, menos adherencia, pero también puede haber menos adherencia por otros motivos. Y con ese modelo, para resumir, y no los voy a poner a leer todo esto, pero en ese modelo se comparó glibenclamida, sulfonilureas de segunda generación, glimepirida y gliclazida, se comparó pioglitazona y se compararon los inhibidores de EPP4. Los inhibidores de EPP4, las sulfonilureas de segunda generación y la pioglitazona resultaron costo efectivos. Se dice que una droga es costo efectiva si el costo está por debajo de 3 veces el Producto Interno Bruto del país. El agonista del receptor de GLP-1 no resultó costo efectivo, está por encima de ese valor y por eso no lo pusimos como droga de segunda línea. Y la glibenclamida, a pesar de lo barata que es, fue dominada por las otras sulfonilureas debido a la altísima frecuencia de efectos adversos. O sea que lo barato a veces sale caro. Repito, la glibenclamida resultó dominada por las otras sulfonilureas. Bien, entonces, para concluir esto, el manejo de la diabetes debe ser lo más sencillo posible, ojalá con un algoritmo sencillo como el que les he mostrado, que esté en manos del médico de atención primaria, que es el que tiene que manejar el gran volumen, con un intercambio con el especialista en los casos complejos. Entonces, los algoritmos son ideales para la atención inicial y hay que ponerlos a prueba. Si no funcionan, entonces ya se puede empezar a personalizar en aquellos pacientes que no responden a la propuesta inicial del algoritmo. Y hay medicamentos que pudiéramos decir son más generalizables que otros. O sea, medicamentos que son más apropiados para algoritmos. Serían los apropiados para atención primaria. Mientras que los medicamentos complejos estarían más para el especialista que siempre le gusta pensar, aunque ya tenga la respuesta, siempre quiere pensar un poco más. ¿Cuáles serían los medicamentos generalizables? Bueno, la monoterapia con metformina, si se hace bien, es generalizable. Las sulfonilureas, mientras sean las de segunda generación y al paciente se le explique cómo se reconoce y cómo se maneja una hipoglicemia, también son generalizables. Y los inhibidores de EPP4 ya han demostrado ser realmente generalizables. En cambio, drogas como las tiazolindionas, como los agonistas del receptor de GLP-1, como el esquema de insulina basal bolus, son más para el especialista. La insulina basal para ambos y
los inhibidores de SGLT2 por ahora no son tan generalizables como los inhibidores de EPP4. Son buenos, bajan la glucemia, pero todavía no los conocemos lo suficiente y tienen bastantes problemitas que deben tenerse en cuenta a la hora de formularlos. Y eso lo demuestra esta tabla, que es la tabla más reciente de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, donde cada medicamento está analizado en cada columna y a la derecha, en cada fila, están los diferentes efectos: la hipoglicemia, efectos sobre el peso, problemas renales o genitourinarios, gastrointestinales, falla cardíaca, enfermedad aterosclerótica y al final, la última fila, hueso. Aquí ven ustedes las diferentes, los diferentes tejidos afectados y aquí los diferentes medicamentos. En azul están aquellos que son de efecto neutro, o sea, no perjudican, tampoco necesariamente benefician. Y la única columna que está toda en azul son los inhibidores de EPP4, es decir, son neutros para todo. Eso es lo que yo pretendo decir al rotularlos como generalizables. Se pueden usar en cualquier paciente. Por el contrario, por ejemplo, las inhibidores de SGLT2, aunque tienen algunos aspectos azules, también tienen otros amarillos que son los de tener cuidado. Inclusive, si ustedes ven, hasta la metformina también. Esto ha cambiado con los últimos estudios. Ahora apareció un estudio del EMPA-REC que muestra beneficio cardiovascular con SGLT2 y el líder que muestra beneficio cardiovascular con la liraglutide. Bueno, es cierto, estos estudios ponen esta casilla en verde como de efecto benéfico, pero no en todos los pacientes, solamente en pacientes con enfermedad cardiovascular, y todavía no sabemos si esos efectos se pueden generalizar a todos los medicamentos de esa clase, porque hay ciertas diferencias. Por el momento podemos decir que el EMPA-REC favorece el uso de estos medicamentos en pacientes con falla cardíaca definitivamente. En pacientes con enfermedad cardiovascular quizás también. Y en el caso de GLP-1 lo mismo en pacientes con enfermedad cardiovascular, o sea, no es para todos. En cambio, en el caso de los DPP4, entre más estudios se hacen, más se prueba su efecto neutro. Hubo dudas con el estudio SABRE, con el saxagliptina. Recuerdan que hubo más hospitalización por falla cardíaca, pero esto fue totalmente negado en el caso del TECOS con sitagliptina. Ustedes recuerdan, en el TECOS no hubo absolutamente ningún aumento en desenlaces cardiovasculares. El riesgo fue 1, o sea, prácticamente 1, nada. Y en relación a hospitalización por falla cardíaca también 0 riesgo. Por lo tanto, por lo menos con sitagliptina no hubo aumento de hospitalización por falla cardíaca. Luego, los DPP4 entonces, pienso yo, son la droga de elección para combinar con metformina, y eso fue lo que se encontró como la mejor evidencia para las guías. De hecho, en algunos casos pueden inclusive ser mejores que la metformina. La metformina, fíjense que no todo está en azul o en verde, también tiene sus problemas. Y hay algunas poblaciones, y con esto termino, en que la metformina no funciona bien. Obviamente una de ellas es la disfunción renal. Aquí en esta tabla ven ustedes los diferentes medicamentos nuevos. Aquí no está la metformina, pero están todos los nuevos, los inhibidores de EPP4, agonistas de receptores GLP1 y SGLT2. Y estos son los estadios de función renal, desde el estadio 2 hasta la riñón terminal, la falla renal terminal, que es el estadio 5. Y aquí, no sé si se alcanza a ver, en colorado, todas las X, que es los casos en que ya no se puede usar. Y las únicas que realmente se pueden seguir usando hasta el final son los medicamentos que tienen o un chulo, como lo llamamos nosotros, o neutros.
Estos son básicamente las gliptinas. Todos los demás, incluyendo GLP-1 y SGLT2, empiezan a tener X aún en estadio 3B y todos ellos en estadio 4 y 5. De las gliptinas, la única que tiene una cruz es la saxagliptina, que no se recomienda en estadio 5. Las demás se pueden usar en todos los estadios. El hecho de que tenga estas rayitas significa que hay que hacer un ajuste. Pero es que el ajuste que hay que hacer en falla renal no es solo de la gliptina, es un ajuste de todo. Hay que estar pendiente de la función renal del paciente. Si la función renal baja de 50, hay que bajar la gliptina a la mitad. La única que no hay que titular es la linagliptina, las demás sí. Si está por debajo de 30, hay que bajarla a un cuarto, o sea, 25, y así puede usarse inclusive en diálisis. Pero les decía que no es lo único que hay que ajustar. La metformina hay que ajustarla también. Entonces, cuando está por debajo de 50, se baja a 1 gramo, y cuando está por debajo de 30, la depuración de creatinina, la filtración glomerular, entonces se quita. Inclusive hay que decidir si hay que usar insulina o no. Cuando se puede usar metformina con la gliptina, no hay necesidad de usar insulina en la mayoría de los casos. Pero cuando toca quitar la metformina, es posible que haya que agregar insulina. Y por último, también hay que decidir si se manda al nefrólogo o no. Y cuando está por debajo de 30, ya toca mandarlo. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que esa discusión de que una gliptina toca ajustarla y la otra no, en realidad es lo de menos, porque de todas maneras toca hacer un ajuste del paciente en su metformina, en su gliptina, en su insulina si es que la necesita, y en cuanto al manejo por el especialista. De todas maneras, en el estudio TECOS se demostró también, y estos son resultados recientes, que no hubo alteración de la función renal. La relación albúmina-creatinuria fue un poco menor con sitagliptina, pero no en forma significativa. Por ahora no podemos decir que sea una droga para proteger el riñón. Y el promedio de filtración glomerular fue un poco más bajo, pero tampoco fue significativo. O sea que, en términos generales, hubo una conservación de la función renal, aún en los diferentes estadios, incluyendo el estadio 3 y 2, pues 3, que ya es falla renal. Luego, las gliptinas, en este caso la sitagliptina en el estudio TECOS, no tuvo ningún efecto sobre función renal. Y el otro, un grupo de pacientes en quienes se podría dar gliptina como la mejor opción, es el de aquellos pacientes que pueden tener problemas más serios con metformina. Sabemos que la metformina produce más problemas gastrointestinales y también ayuda a perder peso. Hay un grupo de pacientes que no les conviene tener problemas gastrointestinales porque ya muchas veces los tienen de antemano, y tampoco necesitan siempre perder peso, que es justamente el de los viejos, entendiéndose por viejo el que tiene 10 años o más por encima del conferencista. Esos que ven ustedes ahí tienen más de 10 años. Justamente en el estudio TECOS se hizo un subanálisis de qué pasa con la gliptina en pacientes viejos. Aquí ven las diferencias que se encontró con los más jóvenes. Tenían menos peso, o sea, no necesitan perder peso, la mayoría eran más delgados, tenían obviamente más duración de la diabetes, en general estaban un poco más compensados y tenían tasas de filtración glomerular más bajas. Y al comparar la gliptina, la sitagliptina contra placebo en estos pacientes del TECOS, no se vio ninguna diferencia que pudiera generar preocupación respecto a dar las gliptinas en pacientes viejos. O sea que probablemente en pacientes viejos podría ser inclusive indicación de dar la gliptina como monoterapia, y de hecho funciona bastante bien, y más bien al revés, si es necesario agregar metformina. Y con esto entonces termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Tenemos tiempo para algunas preguntas que quisieran hacer. Por favor, acercarse a los micros que están en los corredores. Quisiera hacer un comentario previamente, mientras preparan sus preguntas, sobre las guías clínicas. Hace 3 años salió una publicación que revisamos hace un mes sobre las diferentes guías clínicas, pero publicadas en inglés, utilizando la herramienta GRI. La guía que tenía más puntuación era la del Colegio Americano de Médicos, publicada en Annals of Internal Medicine. La segunda era la canadiense y la tercera era la NICE, ¿no? Y como tú mostraste en el análisis que hiciste, las de la ACE y la de ADA estaban más abajo en la lista de prioridades. Pero la que pones como primera no era la ACE. Era el American College of Physicians, que apareció del Colegio Médico de... Ok. Sí, doctor. Le agradezco al doctor su respuesta sobre el precio de la sitagliptina por tabletas allá promedio para dar a un paciente por día, allá en Colombia. Precio. Te puedo decir cuánto cuesta más o menos el mes. El mes está en 120,000 pesos, como en $40. Aquí en Perú más o menos cada tableta está costando como 6 soles, 7 soles, o sea, más... Bueno, por lo menos... Quizá Pablo habría que explicar lo que es costo-efectividad. Exactamente. ¿Qué es lo costo-efectividad? Bueno, ojo. No es igual el precio de adquisición de la medicina. Allá en Colombia también la glibenclamida prácticamente la regalan. Las sulfonilúreas como glimepirida o gliclazida, ambas tienen genérico y por lo tanto cuestan menos que las gliptinas. Las gliptinas salen del orden de $40 a $60 el mes, mientras que con glibenclamida no pasa de $10. Y con las sulfonilúreas están por ahí de $20. Las SGLT2 que acaban de salir están un poco más altas, pongámosle $60 a $80. Y los agonistas del receptor de GLP-1 están por encima de los $100 el mes. Esto quiere decir que, claro, los agonistas de los inhibidores de DPP-4 son más caros. Pero como dije antes, cuando uno habla de costo-efectividad, construye un modelo donde pone en la balanza el costo y el beneficio. Y de acuerdo con eso y con ese modelo que les mostré, que es un modelo que lo manejan los expertos en farmacoeconomía, con ese modelo las inhibidores de DPP-4 sí son más costosas, pero son costo efectivas, es decir, se justifica invertir en ellas. Es un poco como si ustedes van a comprar, qué sé yo, un horno microondas, algo más lúdico, un equipo de sonido. Van a comprar un equipo de sonido y hay uno que vale, qué sé yo, $5, otro que vale $20 y otro que vale $50. Y ustedes lo quieren comprar para tenerlo durante por lo menos 10 años. Y resulta que el que vale $5 no les dura ni un año. El único que les dura 10 años es el que vale más, el más costoso. Ustedes verán cuánto le ponen, cuánto están dispuestos a gastar, pero a la hora de la verdad, si ustedes compran el más barato y tienen que comprar 6 o 7 durante ese mismo tiempo en que pueden funcionar con uno solo, a la hora de la verdad invierten menos. O sea que a largo plazo la inversión es menor si el beneficio es mayor. En salud, ciertamente eso es una cosa seria y tiene que ver mucho con efectos adversos, con desenlaces a largo plazo. Eso es algo que los economistas manejan muy bien y créanme, mostró que los inhibidores de DPP-4 son costo efectivos. No son costo efectivos los agonistas del receptor de GLP-1. Pasan de los 3 veces el Producto Interno Bruto. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta de la ADA y la EASD
de ponerlos al mismo nivel como segunda opción con todos los demás. Y la glibenclamida, a pesar de ser tan barata debido a la cantidad de efectos adversos que dan lugar a pérdida de adherencia o, en muchos casos, al uso de dosis subóptimas, porque para evitar la hipoglicemia les dan 5 miligramos, 10 miligramos, debido a eso queda dominada, es decir, no logra demostrar su costo-efectividad. El gobierno colombiano, que no abunda en dinero, allá estamos tan mal como aquí, no sé si de pronto está peor. A pesar de eso, y de que tiene que, las empresas que manejan esto tienen que invertir en salud, porque es obligación darle los medicamentos a los pacientes, aceptaron este argumento y en este momento los inhibidores de EPP4 están en la lista de medicamentos esenciales que deben proveerse a los pacientes. Los de SGLT2 todavía no, porque como les digo, en ese momento no teníamos los precios porque no habían sido aprobados, pero probablemente también son costo efectivos porque cuestan apenas un poco más que los de EPP4. En NICE, que es la guía inglesa, que allá sí que cuidan el dinero, tan es así que se salieron de la Unión Europea para no pagar. Allá, en NICE, ellos también hacen análisis muy a fondo de costo-efectividad y ellos tienen una manera de plantearlo que también la está usando el gobierno colombiano, y es decir, por ejemplo, lo usó en el caso de las insulinas. La insulina es costo-efectiva, los análogos, si se ponen a este precio. Si se ponen por encima de eso, dejan de ser costo efectivas porque ya el precio supera el beneficio. Luego, las compañías verán si le bajan el precio para poderlo poner al nivel de costo efectividad. ¿Cuál es la ventaja? Que van a tener mucho más volumen porque va a ser una droga que se va a poder utilizar dentro del formulario de la seguridad social o del sistema que sea. Luego, esto no es todo o nada. Yo sé que aquí, hasta donde tengo entendido, sigue siendo la glibenclamida la droga de elección por barata. Insisto, es barata, pero no es costo efectiva. Y eventualmente, en términos generales, se va a cambiar las sulfonilurias, en mi opinión por lo menos, por estos medicamentos, fundamentalmente los inhibidores de EPP4, quizás en combinación con los SGLT2. Nuestra función como médicos es dar lo que creemos que tiene mejor evidencia, y la discusión de cuál precio le van a poner para que sea costo efectivo debería ser algo negociado entre los gobiernos y las compañías farmacéuticas. Sí, doctor Sea. Sí, gracias, doctor. Si me permite un pequeño comentario respecto a la pregunta. Hace poco vi un paciente con glibenclamida debut, 1 mes, hipoglicemia con 5 miligramos. Mi comentario era, ¿cuánto nos cuesta una hipoglicemia, ¿no?, de estos pacientes, o el incremento de peso después de usar sulfonilurias? Bueno, pero mi pregunta era la siguiente, doctor. Estamos observando una gran cantidad de pacientes con NASH, con esteatosis hepática, sí, y muchos de ellos ya están llegando a cirrosis. Yo quería preguntarle, antes teníamos pues la opción de solo cambiarles a insulina a estos pacientes. Yo quería preguntarle si existe la indicación de dar inhibidores de EPP4 en estos pacientes u otro tipo de estos nuevos medicamentos, si en teoría ya está la aprobación y si existiría la posibilidad de dar estos medicamentos en estos pacientes con insuficiencia hepática. En NASH, la clase de medicamentos que ha demostrado más efectividad son las tiazolindionas. Y es tal vez de las pocas indicaciones que queda para la pioglitazona, utilizarla en NASH. Obviamente que la reducción de peso de por sí ya ayuda a reversar el proceso. Cuando hay fibrosis, pues ya es más difícil reversar el proceso, ya probablemente no va a incidir igual en reducir la progresión hacia cirrosis. Y cuando ya hay falla hepática severa, entonces ya empiezan a estar contraindicados, por ejemplo, la metformina, no así por el momento las gliptinas, pero no se conoce bien
en ese grupo de pacientes porque son pocos los estudios en pacientes con cirrosis. Hay un estudio pequeño en que muestra que también el NASH se mejora con gliptina. Ese estudio es hecho creo que con sitagliptina. Hay una mejoría también, pero la droga que más se usa es pioglitazona. Pero me refería no para tratar el NASH, sino para tratar la diabetes. ¿Qué medicamentos se podrían usar? Cualquiera, mientras la falla no sea hepática severa. Cuando hay falla hepática severa, ciertamente metformina no. Linagliptina por su metabolismo hepático. Vildagliptina está también contraindicada en falla hepática severa, pero no las otras gliptinas. Pero la información no es suficiente como para decir contundentemente que sí o que no. Muchas gracias. Muy bien, si hubiera alguna otra pregunta. Si no, queremos agradecerle al doctor Pablo. El tratamiento suele ser tardío. Se le comienza un tratamiento que el paciente suele no seguir correctamente, o sea que hay una mala adherencia. Y de hecho el médico, aunque empieza con buenas intenciones, tiende a la inercia, o sea, tiende a no escalar el tratamiento, no dirigirlo estrictamente a metas. La consecuencia de todo esto es que aparecen las complicaciones crónicas que todos conocemos. De hecho, en la persona con diabetes es más frecuente la enfermedad coronaria, 2 a 3 veces más frecuencia de infarto. El 44% de las personas en diálisis son personas con diabetes y el 60% de las amputaciones no traumáticas se deben a diabetes. Y se ha calculado que una persona con diabetes mal controlada generalmente tiende a vivir unos 10 años menos de lo que debería vivir. Todos morimos prematuramente, pero de todas maneras en el caso de la diabetes siempre suele ser prematura. Por el contrario, el otro escenario es de aquel paciente que logra llevar una vida satisfactoria, llegar a viejo en buenas condiciones. Es otro escenario, es como si fuera otra enfermedad, pero para lograr esto se requiere un diagnóstico temprano, preferiblemente por tamización, un cambio de estilo de vida inicial lo más efectivo posible y persistente, y un tratamiento dirigido a metas con base en guías de práctica clínica. También es necesario que el paciente forme parte de su manejo, que haya un autocontrol permanente y obviamente no está exento de complicaciones, pero si estas se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, en la mayoría de los casos no pasan nuclear, que dan lugar a una serie de alteraciones que sabemos son la causa de las complicaciones, y no solo eso, sino que también afecta el núcleo mismo, afecta el DNA, lo daña, hay reparación, hay cambios a nivel de DNA y RNA, hay cambios en la cromatina, y estos cambios terminan siendo permanentes, que es lo que llamamos la epigenética. Estos cambios aterogénicos son los que hacen que la persona que empieza con un mal manejo, después, por más que trate de mejorar su manejo, queda con un hándicap, queda con un déficit, y de ahí que siempre, y lo vemos en las curvas como las que estamos viendo acá, siempre va a haber una mayor tendencia a complicaciones, mayor tendencia en este caso a mortalidad en el grupo que empezó maltratado. Esto, la memoria metabólica, lo que nos da es un mensaje de urgencia. Hay que empezar bien, o sea, hay que empezar temprano y empezar un buen tratamiento para que no se genere esta mala memoria metabólica. Ahora, cuando se hizo el UKPDS, se tenían muy pocas opciones. Se tenían las sulfonilurias de primera y segunda generación, se tenía obviamente la metformina, y al final se dispuso de alfa-glucosidasas, y hay un subestudio del UKPDS en que se utilizaron inhibidores de alfa-glucosidasa. Con relación a insulinas, había las insulinas en esa época de origen bovino principalmente, y la que se usó en el UKPDS fue la ultralenta.
En este momento nosotros tenemos muchas más opciones, todas las nuevas clases de medicamentos que no voy a detenerme a... Ashner. Bueno, gracias por tus amables palabras. Y de todo lo que has dicho, lo más cierto es que me siento muy contento de estar aquí entre amigos. Estos 40 minutos que tenemos, voy a tratar de darles un vistazo de cómo estamos en este momento enfocando el manejo de la diabetes con base en la evidencia actual. Me voy a limitar a la parte farmacológica, a pesar de que sabemos perfectamente que todo el manejo de la diabetes es un manejo integral donde todo cuenta, y en particular los cambios de estilo de vida. Pero en aras del tiempo, y dado que este es el tema que debemos tratar ahora, me voy a concentrar sobre todo en los medicamentos. Pero antes de eso, quisiera... podemos poner... Pudieran apagar las luces, por favor. Ok, ya. Gracias. Antes de eso, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la historia de la diabetes es casi como si fueran dos escenarios bien distintos. Aquí tenemos un paciente en edad media. Se sabe que uno está en la edad media de la vida porque se le ve la edad en la mitad, en la barriga. Este señor se siente muy bien, Mr. OK, pero en algún momento le hacen el diagnóstico de una hipertensión arterial. Esto es bastante típico, y en el momento en que le piden los exámenes de chequeo para completar el estudio de la hipertensión, oh sorpresa, se descubre que también tiene diabetes. Usualmente ese descubrimiento a llegar a afectar la calidad de vida. ¿Qué evidencia tenemos de que un buen manejo puede lograr esto? Bueno, ya se mencionó el UKPDS, como al cabo de un seguimiento de más de 20 años se demostró que con cualquier tratamiento que se use, cualquier antidiabético, se puede lograr una reducción en eventos cardiovasculares. Al principio se había demostrado los primeros 10 años que se podía lograr una reducción de microvasculares, pero al cabo de 20 años, 10 años más, ya se vio un efecto sobre eventos como infarto del miocardio, más notorio cuando se usó metformina. Por eso la metformina ya hoy en día es la reina, es la que con la que se inician todos los tratamientos, tanto por su tiempo de uso, por su bajo costo, pero también por sus varios efectos, especialmente este efecto benéfico sobre la enfermedad cardiovascular. Y lo mismo se vio con referencia a la mortalidad. Hubo al cabo de 20 o más años una reducción de la mortalidad con sulfonidurias, con insulina, y aún más notoria porque se observó todavía más temprano con metformina. Como ya se dijo, esto se atribuyó a un efecto de legado, es decir, que si uno empieza siendo bien tratado, a pesar de que después afloje el tratamiento, tiende a quedar como una memoria buena que lo protege. Pero hoy en día, lamentablemente, lo vemos es al revés. Lo que parece ocurrir es que hay una mala memoria metabólica que se va gestando en los primeros años de la enfermedad, cambios que ocurren a nivel celular e inclusive a nivel a detallar. Con relación a las insulinas tenemos los análogos. La gran ventaja de estos nuevos medicamentos es que son medicamentos que tienden, en el caso de los antidiabéticos no insulínicos, tienden a no producir hipoglucemia. No hay con ellos ganancia de peso, o inclusive con algunos de ellos se puede perder peso, y tienen cada vez menos efectos adversos. Y en el caso de las insulinas, pues ahora son más fisiológicas y producen menos hipoglucemia. O sea que nosotros en este momento estaríamos en capacidad de hacer una UKPDS aún mejor que el UKPDS. O sea, tenemos más herramientas, tenemos más claridad sobre las metas. Luego, si volviéramos a hacer un UKPDS, sería
mucho mejor que el otro y deberíamos ver un resultado aún más contundente. Sin embargo, lo clave en el logro de estas mejores metas y del buen manejo del paciente, la clave es el médico de atención primaria. En mi país, y yo creo que aquí ocurre lo mismo, el 80% de los pacientes tipo 2 están siendo manejados por los médicos de atención primaria y deberían ser manejados por los médicos de atención primaria. Lo que pasa es que el médico de atención primaria no solo maneja diabetes. Para nosotros es más cómodo los especialistas porque vemos menos patología, sabemos más de mucho menos. Los médicos de atención primaria tienen que ver un montón de patologías diversas en un tiempo muy limitado, la mayoría de las veces de 10, 15, máximo 20 minutos, y para eso disponen en algunos casos, no en todos, de guías que en muchos casos son bien complejas, difíciles de seguir, contradictorias unas con otras para la misma entidad.